Hermanos, estamos viviendo al final de una época que por un tiempo ha regido en nuestro país y en nuestros continentes, y es que por mucho tiempo la moral cristiana más o menos ha estado en la mente de la cultura. La moral cristiana a través y por muchos diferentes factores ha permeado nuestra cultura por algún tiempo, pero cada vez más eso se está acabando. La nueva generación ya no piensa igual. De alguna manera ha sido influenciada desde las escuelas, ha sido influenciada a través de los medios de comunicación y de una manera casi imperceptible. Cuando tú hablas con un joven o con una señorita y les preguntas acerca de qué es lo que ellos creen acerca de la verdad, te dicen que más bien ellos creen en la pluralidad. En otras palabras, que todo tipo de pensamiento es igual, que toda persona tiene derecho a pensar como quiera y que no hay verdades absolutas. Entonces el pluralismo tiene que ver con eso. El pluralismo dice que no hay verdades absolutas. No solamente tú tienes que respetar otras maneras de pensar, porque en eso estaríamos de acuerdo, uno debe de ser respetuoso. Pero dice, no se trata nada más de respetar otras maneras de pensar, es que no hay una manera de pensar correcta. Lo que usted piense está bien para usted, pero a lo mejor otra persona tiene una manera de pensar completamente diferente que es contraria a la de usted y también está bien, porque todo mundo tiene un pedacito de la verdad y nadie tiene toda la verdad. Ahora, la iglesia cristiana se encuentra en un momento muy importante en la historia, porque la iglesia cristiana por 2000 años ha estado diciendo que en las Sagradas Escrituras tenemos toda la verdad. Y que es en este libro que Dios nos ha revelado la única manera de poder tener una relación con Él y de poder ir al cielo. Entonces, cada vez más la iglesia cristiana se encuentra en una sociedad que está en contra de lo que piensa el cristiano, que está en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y la pregunta es, ¿cómo debe responder la iglesia en una sociedad pluralista? Y esa es la pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo debe responder la iglesia a esta sociedad pluralista? Lo que vamos a ver son 4 pasajes en las Sagradas Escrituras. 4 pasajes que nos enseñan 4 verdades, 4 razones, 4 cosas que hay que decir, que debemos de levantar como si fuera una bandera en esta sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Así que, ¿cómo debemos de responder? Número 1, debemos de responder con la exclusividad del Evangelio. Debemos de responder con la exclusividad del Evangelio. Les invito a Juan capítulo 14. Yo creo que muchos de nosotros conocemos Juan 14 porque es un pasaje en las Sagradas Escrituras que es clave en cuanto al mensaje cristiano. Y en Juan 14 voy a estar leyendo, y si ustedes me siguen con su vista se lo agradecería, del versículo 4 al versículo 6. Juan 14, del versículo 4 al versículo 6, encontramos que dice nuestro Señor Jesucristo así: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Hermanos, el mensaje cristiano es exclusivo por naturaleza. El mensaje cristiano, el mensaje bíblico es audaz y atrevido. ¿A qué me refiero con que es audaz y atrevido? Porque el cristiano está diciendo que en las Sagradas Escrituras está la verdad. No una verdad, sino la verdad. Y que de todas las diferentes religiones del mundo y de todas las diferentes filosofías que hay en el mundo, aquella que nosotros como cristianos estamos poniendo delante del mundo es la correcta. Ahora, eso es un mensaje audaz y atrevido. Y le digo algo, puede ser muy ofensivo, y la gente lo encuentra muy ofensivo.
Y si somos sinceros, este mensaje sería muy ofensivo si fuera falso. ¿Se puede usted imaginar? Si este mensaje es falso, es ofensivo, porque estamos de alguna manera poniéndonos por encima, o se puede percibir por lo menos de esa manera. Pero si el mensaje es verdad y punto, hay que decirlo, hay que proclamarlo. Entonces el mensaje del Evangelio está basado en nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro Señor Jesucristo el que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si el Evangelio es mentira, predicamos un mensaje que pudiera verse como arrogante. Y es por eso, hermanos, que hay muchas personas que cuando escuchan el mensaje del Evangelio, lo escuchan de manera arrogante. ¿Por qué? Porque la sociedad les ha dicho ya por muchos años que no hay verdad absoluta, y que todas las verdades están igual, y que ninguna está por encima de la otra. Así es que cuando tú dices que el cristianismo es la manera de llegar a Dios, y no es nada más la manera, es la única manera, la gente lo escucha así y se puede poner a la defensiva. Pero hermanos, si el mensaje es verdadero, es un mensaje apremiante. Si este mensaje es verdadero, y espero que usted esté convencido, espero que usted esté convencida de que este mensaje es un mensaje veraz, que es un mensaje verdadero. Si lo es, y creemos que sí, entonces es un mensaje apremiante. Este mensaje de la exclusividad de la salvación es el que llevaron los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo en una sociedad pluralista. Resulta que lo que está pasando en nuestros tiempos se asemeja mucho a lo que ya estaba sucediendo en los tiempos de los apóstoles. Cuando los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo empiezan a salir al mundo, resulta que los romanos creían en muchos dioses. Ahora, los romanos lo que hacían es que empezaban a conquistar el mundo conocido y le decían: tú puedes adorar a tu Dios, no hay ningún problema, solamente agrega al emperador. Agrega al emperador a esa multitud de dioses que tú tienes y no hay ningún problema. ¿Tú quieres creer en el Dios de tu territorio? No hay problema. Y entonces resulta que los cristianos empiezan a salir al mundo en un mundo pluralista, en un mundo en donde hay muchos dioses, en un mundo politeísta. Y lo que les dicen a los cristianos es: está bien, ¿quieren creer en Jesucristo? No hay ningún problema, crean en Jesucristo, pero crean también en Júpiter, crean también en Marte, crean también en el emperador, crean también en el panteón, en los muchos dioses griegos y después romanos, y agreguen a Jesús, no hay ningún problema. ¿Y cómo respondió la iglesia cristiana? No, estamos diciendo que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Les voy a decir algo bien interesante. En los primeros años de la iglesia, por ahí del año 100 hasta el año más o menos 200 y 300, o sea, apenas la iglesia está empezando a crecer, a los cristianos en el mundo romano los acusaban de ser ateos. Ahora usted dice: ¿cómo puede ser? ¿Cómo los pueden haber acusado de ser ateos? Pues resulta que como había muchos dioses en ese tiempo y la gente creía en muchos dioses, y los cristianos decían: no creemos en todos esos dioses, creemos en un Dios, a los romanos se les hacía muy poco. Decían: no, ustedes son ateos, no creen en los dioses. Y los cristianos tenían que responder diciendo: no, nos están malinterpretando. Hubo un hombre llamado Justino. Justino vivió en el año 100 y murió en el año 165 después de Cristo. Él escribió una defensa y la escribió hacia el emperador romano porque estaban matando a los cristianos, los estaban persiguiendo, los estaban matando, y él escribe su primera defensa, y miren lo que dice en esta primera defensa. Él dice: entonces somos llamados ateos y confesamos ser ateos en lo que respecta a los dioses de este tipo, pero no con respecto al verdadero Dios, el Padre de justicia y templanza y otras virtudes, quien es libre de toda impureza. A Él adoramos y al Hijo y al Espíritu adoramos, sabiendo y en verdad declarando a todos aquellos que quieran aprender de la manera que nosotros hemos sido enseñados. Y eso está pasando en los primeros 100 a 150 años después del Señor Jesucristo. Así que los primeros cristianos respondieron a una cultura de muchos dioses con una defensa de la exclusividad del mensaje
del Evangelio. Escuché por ahí decir a un pastor que los muchos líderes religiosos que se han levantado en la historia de la humanidad dicen: yo soy un hombre que te muestra cómo llegar a Dios. Y eso es lo que dicen, ¿verdad? Yo soy un hombre que te muestra cómo llegar a Dios. Pero Jesucristo dice: yo soy Dios hecho hombre y me he encarnado para llegar a ustedes. El mensaje del Evangelio es totalmente diferente. Así que el mensaje exclusivo de Jesucristo es radicalmente diferente al de las demás religiones del mundo. Y cuando nosotros empezamos a hacer concesiones y empezamos a decir: bueno, sí está bien, vamos a poner las demás religiones todas igual, empezamos a diluir el mensaje cristiano, el mensaje bíblico e histórico, el mensaje que la iglesia cristiana ha defendido ya por 2000 años. En una ocasión vi en un programa de televisión una persona que decía ser religiosa. Era una persona que decía creer en Jesucristo y estaba en un programa como de entrevistas, y entonces le preguntan a esta persona: oye, ¿usted cree en Jesucristo? Claro que creo en Jesucristo, pero también creo en todas las demás religiones. Creo que Jesucristo fue un gran maestro, pero también creo en las demás religiones. Y le pregunta un pastor que estaba ahí presente: ¿usted cree en Jesucristo entonces? Sí, creo en Jesucristo. Dice: entonces explíqueme Juan 14:6. Explíqueme Juan 14:6. ¿Cómo es que puede decir usted que cree en Jesucristo y al mismo tiempo llamarlo mentiroso? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino. Y usted dice que cree en Jesucristo, pero no cree en su mensaje. Hermanos, no podemos quitar ese mensaje de las Sagradas Escrituras. Así que debemos de responder con la exclusividad del Evangelio. Pero hay una segunda manera en que nosotros como iglesia debemos de responder en esta sociedad pluralista, y es, número 2, con la supremacía de Cristo, con la supremacía de Cristo. Le invito a otro pasaje en Mateo capítulo 16. Acompáñame a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 16. De nuevo yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 16 dice: bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No he tenido la oportunidad, y espero algún día poder viajar a la tierra de Israel, pero estuve leyendo un poquito acerca de Cesarea de Filipo, esta región en la cual están aquí nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, y encontré algo interesante, que se encuentra 40 kilómetros al norte de Galilea, a los pies de un monte, el monte Hermón, y resulta que había ahí una cueva que había sido consagrada por algunos griegos a un dios, el dios Pan. Y había por ahí una cueva muy, muy conocida, muy famosa, le llamaban la cueva del Paneión, porque allá adoraban al dios Pan. Y entonces estaban en un trasfondo pagano, y probablemente no era el único dios que se adoraba en ese lugar. Probablemente había muchos otros dioses ahí. Entonces, ¿puede usted imaginar que el Señor Jesucristo está yendo con sus discípulos a una región que es famosa por su idolatría, que es famosa por la multitud de dioses que adoran, y en ese contexto y con ese trasfondo el Señor Jesucristo hace una pregunta muy específica acerca de quién es Él? Y entonces le responden, y las respuestas en sí no son muy malas, pero no son acertadas. Le dicen que Juan el Bautista, y uno diría, bueno, Juan el Bautista, el último de los grandes profetas, ¿verdad? Elías, bueno, un gran profeta del Antiguo Testamento. Jeremías, profeta escribiente, escribe un libro muy largo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. O bueno, alguno de los profetas, le dicen. Ahora, quizá una persona se hubiera sentido hasta halagada. Oye, me están diciendo que yo soy como Juan el Bautista, como Elías, como alguno de los grandes profetas. Pero con Jesucristo no era así.
Jesucristo quería llegar al punto, quería llegar a lo importante. Solo había una opción. Jesucristo no era Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías, ni alguno de los profetas. ¿Y cuál era la verdadera opción? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce aquí que Jesucristo es Dios. Este título que vemos aquí, el Hijo del Dios viviente, era equiparado con hacerse Dios. De hecho, en otro pasaje, allá en Juan capítulo 10, la gente quiere apedrear al Señor Jesucristo porque dice ser Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías prometido, tú eres aquel de quien se ha profetizado desde el Pentateuco, pasando por todos los libros históricos y poéticos y proféticos. Tú eres Él, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el único Dios. Y está ese contexto de muchos dioses, y luego todavía le dan como opciones algunos grandes hombres, pero no era la respuesta correcta hasta que Pedro dice, el Cristo. El día de hoy la gente, cuando habla acerca del Señor Jesucristo, quiere responder de una manera similar. Jesucristo fue un buen maestro. Jesucristo fue un gran hombre. Jesucristo fue un iluminado. Jesucristo fue un profeta. Pero la verdad es que cuando vemos la obra del Señor Jesucristo en los evangelios y cuando vemos toda la persona del Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras, Cristo no nos dejó la opción de simplemente verlo como un gran maestro. No nos dejó la opción de simplemente verlo como un profeta. Es mucho más que eso. Ahora le voy a leer una lista de las cosas que Cristo dijo ser. Y les voy a dar una referencia muy rápida, así es que si alguien quiere la lista me la puede pedir después y yo se la paso, porque si no, no creo que vaya a poder apuntar todo. Pero Jesucristo dijo ser Señor del sábado en Marcos 2. Jesucristo dijo ser eternamente existente en Juan 8, omnipresente en Mateo 18, omnisciente en Juan 21, todopoderoso en Apocalipsis 1, que tenía autoridad sobre todo en Lucas 10, que era capaz de perdonar pecados en Marcos capítulo 2, que era el juez del mundo en Mateo 25, capaz de resucitar y dar vida eterna en Juan 11, digno de honor divino en Juan 5, uno con el Padre en Juan 10, y él dijo ser yo soy, Jehová mismo, 7 veces en el libro de Juan, y dijo ser digno de adoración en Mateo capítulo 14. Y esta es una lista parcial, no le di todos los pasajes. Por cada punto hay varios pasajes. Ahora, ¿se puede usted imaginar que alguien dijera estas cosas? Si una persona llegara a su casa y dijera 3 de estas cosas, que dijera yo tengo autoridad sobre todo, yo soy sin pecado, yo soy capaz de resucitar y dar vida eterna, diríamos, está loco. ¿Cómo puede una persona decir algo así? Jesucristo dijo cosas que no nos dan la opción de pensar que solamente era un gran maestro. O dijo la verdad, o dijo mentiras, o a lo mejor estaba loco. Pero entonces, eso es lo que hay un libro que me gusta mucho que se llama Mero Cristianismo. Tiene cosas muy buenas, algunas otras cosas que hay que tener discernimiento, pero el que lo escribe, que se llama C.S. Lewis, él fue un profesor en Inglaterra. Y él escribe, miren, cuando se trata de Jesucristo hay 3 opciones. O es quien dijo ser, el Hijo de Dios, o fue un mentiroso, o fue un lunático, un loco. Pero no podemos estar diciendo que simplemente fue un gran maestro, porque un gran maestro no dice ser digno de adoración. Tiene que ser el Hijo de Dios para decir eso. Y él escribió lo siguiente, dice Lewis así: intento impedir que alguien diga lo que algunos dicen acerca de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático. O si no, sería el mismísimo demonio. Tienes que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios,
o era un loco o algo mucho peor. Puedes hacerle callar, puedes querer escupirle, puedes querer matarle o caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con estas cosas que era solamente un gran maestro moral, porque Él no nos dejó abierta esa posibilidad. El Señor Jesucristo fue muy claro al dar las declaraciones que dijo. El Señor Jesucristo quería dejar en claro que Él es el Hijo de Dios. Y cuando una persona dice, yo solamente acepto a Jesucristo como un gran maestro moral o alguna otra cosa, es porque no ha leído o no quiere aceptar lo que Jesucristo dijo de sí mismo. Jesucristo dijo ser Dios mismo hecho carne. Entonces, hemos visto dos maneras de responder a esta sociedad pluralista. Dijimos que con la exclusividad del Evangelio, dijimos que con la supremacía de Cristo, pero vamos a ver una tercera forma, y esa tercera es con la firmeza del juicio divino, con la firmeza del juicio divino. Pocas cosas ofenden más a nuestra sociedad pluralista que el mensaje del juicio de Dios y del infierno. Ahora, no estoy diciendo que nosotros debemos de buscar ofender a una persona de una manera que sea innecesaria, de una manera que sea ruda, de una manera que no sea correcta y bíblica. Pero el mensaje cristiano es ofensivo porque va muy en contra de lo que la sociedad piensa. El año pasado tuve la oportunidad de, más o menos en estas fechas, dar 3 predicaciones evangelísticas en 3 diferentes congregaciones. Y me sucedió algo que hace mucho no me pasaba. Estaba predicando, todo iba bien, hasta que llegué a la parte del infierno. Y empecé a hablar acerca de cómo el Señor Jesucristo es quien más habla acerca del infierno en la Biblia. Y empecé a hablar de algunas de las descripciones del Señor Jesucristo acerca del infierno. Y empecé a ver que algunas personas no estaban muy contentas, digamos, con lo que estaba diciendo. Pero había 1 o 2 personas que me estaban mirando con mucho enojo. Y me estaban queriendo fulminar con la mirada. Y se me hizo un poco extraño, hace mucho que no me pasaba de esa manera. Y en esas 3 predicaciones, 3 personas se salieron y no regresaron. Ahora, no fui a preguntarles, no fui a decirles, a ver, ¿y usted por qué se salió? Pero creo que sé por qué. Porque fue exactamente cuando estaba hablando acerca del infierno y una persona se levantó con una cara molesta, se salió, hizo ruido, que todo el mundo supiera que se estaba saliendo y no regresó. Y dije, bueno, pues eso pasa, pero luego me volvió a pasar y me volvió a pasar. Y dije, qué interesante que la gente encuentra muy ofensivo eso. Yo no quiero que nadie me diga que yo voy a pasar tiempo en el infierno, porque yo soy una buena persona, porque yo me merezco el cielo. ¿Cómo? Si yo no soy un asesino, si yo no soy una persona muy mala, el infierno que sea para Hitler, para algún asesino en serie, pero no para mí. Yo soy una buena persona, a veces voy a la iglesia, no me enojo tanto. ¿Cómo voy yo a ir a ese lugar? Y resulta que el Señor Jesucristo una y otra vez nos está advirtiendo acerca de eso. Vamos a Ezequiel capítulo 8, hermanos. Ezequiel capítulo 8. Ahora, me voy a tomar la libertad de leer Ezequiel capítulo 8 y voy a leer el capítulo entero por varias razones. Y una de ellas es que la mayoría de nosotros no leemos mucho los profetas. Y la verdad es que se nos olvida de qué se tratan. Y para algunos quizá este capítulo va a ser un poco nuevo. Pero fíjese lo que Ezequiel capítulo 8 dice, y quiero que vea cómo en Ezequiel capítulo 8 hay mucha idolatría, y Dios dice, yo tengo que juzgar esta idolatría. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego,
y desde sus lomos para arriba parecía resplandor el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca a celos. Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Sabe por qué no leemos mucho a los profetas? Porque nos da miedo leer esto. Porque son palabras fuertes. Y ¿sabe? Yo le invito a leer a los profetas. He tenido la oportunidad por ya 3 años, casi 4, de enseñar a los profetas mayores y menores en la Universidad Cristiana. Y lo que encuentro ahí me pone a temblar, porque resulta que lo que vemos en los profetas se parece muchísimo a lo que vemos hoy en día, en donde la gente dice: Dios no va a hacer nada. Podemos tener a Dios y podemos mezclarlo con nuestros ídolos. Lo podemos mezclar con nuestra adoración al dinero. Lo podemos mezclar con nuestra adoración al trabajo. Lo podemos mezclar con nuestra adoración a una multitud de cosas. Y está bien, porque también hablamos de Dios, porque también de repente vamos a la iglesia. Y hermanos, en la iglesia cristiana necesitamos una nueva reforma. Ahorita cantamos el himno de la reforma, ¿verdad? Castillo Fuerte. Pues necesitamos de nuevo una reforma por la palabra de Dios. Que las iglesias y que nosotros, cada uno de nosotros, regresemos, porque estas idolatrías empiezan a entrar a la casa de Dios mismo, empieza a meterse a las iglesias empiezan a creer en falsos evangelios de la prosperidad, empiezan a creer en superstición. Me llama mucho la atención como a veces escucho entre creyentes frases totalmente supersticiosas. No, ten cuidado, no vayas a romper ese espejo, no te vaya a venir la mala suerte. ¿Qué es eso? Sino superstición. No, vi un gato negro. No, que es que la escalera.
No tiene eso nada que ver con el cristianismo. Empezamos a aceptar ideas seculares, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca debemos mantener firme el mensaje de que Dios juzga toda idolatría y que Dios quiere una iglesia pura. ¿En qué cree nuestra sociedad? La sociedad atea, cuando las personas son ateas, creen que al morir vamos a dejar de existir. Las religiones grandes parecen ir poco a poco desplazándose hacia decir que, bueno, Dios es bueno, Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie, a lo mejor va a castigar a los más malos, pero obviamente a nosotros no, porque nosotros somos gente muy buena. Y se hace a un lado a Cristo, porque Cristo ya no es necesario, porque uno ya no necesita salvación de nada, porque uno cree que se puede ir al cielo sin tener que creer en Jesucristo. ¿Cómo debemos de responder? Debemos de responder con la realidad de que Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios es un Dios justo y que juzgará toda impiedad. Vamos a ver una última forma en que podemos responder a la sociedad pluralista. Esta cuarta forma es con la realidad del perdón de Dios. Con la realidad del perdón de Dios. Hay dos temas que se repiten mucho en los profetas, tanto en los mayores como en los menores, y es el juicio de Dios y la restauración de Dios. Juicio y redención. Si usted lee a los profetas, ¿qué va a encontrar? Juicio y redención. Le digo a mis alumnos que si algún día alguien les pregunta, oye, ¿y de qué se trata alguno de los profetas? Si ellos responden de juicio y redención, le van a atinar. ¿Por qué? Porque todos se tratan de juicio y de redención. Ese es el tema de los profetas. Dios va a juzgar, pero Dios redime. Dios perdona a su pueblo que se arrepiente. Ahora, los profetas usan lenguaje muy gráfico. Usan lenguaje que te causa shock. Y de hecho, a veces en nuestra versión en español está un poquito suavizada. Cuando uno lo lee en el original, dices tú, oye, lo que está diciendo el profeta es algo que te sacude, pero fuerte. Y usan diferentes imágenes gráficas, equiparando el pecado del pueblo con diferentes cosas. Y eso es para que nos ponga a temblar, y que nos sacuda. Pero en medio de eso, nos muestra ese brillo de la redención y del perdón de Dios. ¿Dónde encontramos la redención? Pues por toda la Biblia. Pero le invito a Jeremías capítulo 31. En Jeremías capítulo 31, Jeremías, al igual que los demás profetas, hablan mucho acerca del juicio. Pero en Jeremías capítulo 31 vemos uno de los pasajes que nos muestran el plan de un Dios perdonador, de un Dios que está dispuesto a perdonar a su pueblo arrepentido. Que aquella persona que se humilla delante de Dios y entra al reino a través de la fe, Dios le perdona. Y desde el Antiguo Testamento tenemos esta promesa en Jeremías 31, del 31 al 34. Dice así, yo lo leo, Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para saciarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El pueblo de Israel estaba viviendo en el tiempo de Jeremías un tiempo de pluralismo, un tiempo de idolatría. Ellos querían mantener a Jehová y agregar otros dioses. ¿Y no es eso lo que hace mucha de la religión contemporánea? Queremos tener a Jesucristo y agregar otras cosas al Evangelio.
y empezamos a diluir el evangelio y se convierte en un evangelio falso, en un evangelio lleno de idolatría. Pero en medio de esto, Dios dice, hay un pacto, un nuevo pacto que yo quiero hacer con mi pueblo. Y sabe, este nuevo pacto es revelado en el Nuevo Testamento y se nos dice que Jesucristo, nuestro Salvador, pone en vigencia este nuevo pacto que Dios hace con usted y que Dios hace conmigo por pura misericordia. Por pura misericordia lo hace también con nosotros. Y si usted se arrepiente de sus pecados y si usted verdaderamente cree en Jesucristo, usted es injertado al pueblo de Dios, entra en este nuevo pacto y sus pecados son perdonados. Y son perdonados por la obra de Jesucristo. ¿Sabe que nosotros no somos perdonados porque seamos personas muy buenas? No somos perdonados porque Dios dijo, mira qué buen tipo es Emanuel, no, vale la pena salvarlo porque mira, no, excelente persona. No, yo era un rebelde y si no fuera por la gracia de Dios, yo hubiera permanecido en mi rebeldía hasta mi muerte. Pero Dios, que es misericordioso, me alcanzó como le alcanzó a usted y nos ha perdonado por pura gracia y ha hecho pacto con usted y ha hecho un pacto conmigo y ha puesto la ley, su ley, en su corazón y en mi corazón. Y ahora podemos nosotros vivir para el Señor Jesucristo. Y entonces no son mis obras las que me salvan, es la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, su vida, su muerte, su resurrección. Y eso es adjudicado a mí, mis pecados puestos en Jesús, su justicia sobre mí, y yo soy perdonado. Y ese es el Evangelio. Entonces, debemos anunciar el juicio, hermanos, sí, pero anunciemos también las buenas nuevas de salvación. No sé si usted haya visto ahí en la calle, de repente se ponen, o a lo mejor en una película, una persona con una pancarta diciendo, Dios te va a juzgar. Bueno, esa es parte del mensaje. Pero la otra parte es que si usted se arrepiente, si usted cree, Dios le perdona por la obra de Jesucristo. Quisiera invitarle para terminar a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al versículo 21. 2 Corintios capítulo 5 del 16 al 21. Dice así: de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, en nuestra sociedad pluralista, este es el mensaje. El mensaje es que debemos de anunciar la reconciliación con Dios a través de la obra perfecta de Jesucristo. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Qué debemos de predicar? ¿Qué debemos proclamar en esta sociedad pluralista? Proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Proclamemos las buenas nuevas de salvación y proclamemos que no son nuestras obras, sino la obra perfecta de Jesucristo que nos reconcilia con Dios. Oremos. Gracias te doy, Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y te pido, Señor, que en una sociedad que cada vez más rechaza este mensaje,
nos des la valentía para proclamarlo y decirle al mundo que hay salvación en Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de Él, de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.